Chicos, ¿cómo están? Muy buenas noches con todos. Espero que se encuentren bien. Entonces, vamos a comenzar la clase del día de hoy. Es un temita nuevo. Eh, Vamos a comenzar con el primer tema que compete la materia de química general. El primer tema o primer capítulo compone todo lo que es con el método de gases. Es decir, vamos a ver gases, un solo tipo de gas. Luego vamos a ver mezclas en gases. Luego vamos a ver mezclas con reacción. Y ese sería prácticamente todo el tema que abordaríamos este primer bimestre, ¿no? Además de que también debemos ver el tema de cinética química, perdón, cinética de gases. Entonces, en este caso, eso es todo lo que compone el primer bimestre, ¿sí? Solamente es gases, entonces ahí es donde generalmente suelen tener muchos problemas y más con el tema de reacción. Aquí hay que aclarar algo, yo sé que ustedes vienen del prepo, entonces para este curso vamos a tratarle un poco diferente a lo que es el tema de reacción. Para los que ya fueron mis estudiantes de prepo, sí les comenté que para química general hay que tener otro chip. Hay que ponernos en la cabecita otro chip, porque aquí le vamos a tratar diferente a lo que es el porcentaje de rendimiento de una reacción. Le vamos a tratar totalmente diferente. ¿Por qué? Porque aquí a lo que nos interesa a nosotros es identificar el estado después de una reacción. Entonces, en un estado que ya vamos a ver, o ya voy a decirles qué es un estado, en el cual nosotros vamos a definir las propiedades de ese estado. Luego de ese estado, lo que me va a dar el cambio es una reacción. Esa reacción, como ustedes saben, puede estar el porcentaje de rendimiento y puede estar el porcentaje de pureza. Y quiere decir que en el estado número 2 tendrá que estar saliendo reactivo limitante, tendrá que estar saliendo reactivo en exceso y además tendrán que salir productos reales. En este caso, a mí ya no me dan el producto real, ya no me dicen se forma tanto de esto o se obtuvo tanto de esto. Ya no hay eso dentro de este tema, sino que ahora lo que a nosotros nos interesa encontrar es el dato real, además de encontrar los datos de los reactivos que me sobraron. Es decir, aquí va a haber reactivo en exceso y además va a haber reactivo limitante que salen por el estado número 2. Es decir, no se consume ni el uno ni el otro por completo, sino que van a tener que estar saliendo por el estado número 2. Entonces eso, chicos, eso es lo que les puedo comentar como este primer tema. Luego ustedes el segundo bimestre van a componer o van a tener un semestre un poco más de cabeza. Realmente esto es más de memorizarse cosas que de ponerlas en práctica. Y eso es justamente el tema de fuerzas intermoleculares. Ustedes ya vieron la fuerza intramolecular que compone en este caso el enlace covalente y el enlace iónico. Ahora lo que ustedes van a hacer es complementar con las fuerzas intermoleculares. Después de eso veríamos propiedades de los líquidos, ¿sí? Luego propiedades de los sólidos, que es netamente cabeza, ¿sí? Solamente tienen que aprenderse un montón de tablas, un montón de conceptos, que es más teórico que otra cosa en ponerlo como en práctica, como ejercicios, tales como los que vamos a ver en gas, sino que aquí es más cabeza. Por ejemplo, me pueden decir, está formado, o en este caso, los puntos reticulares del sólido está formado por elementos cargados, aniónicos y catiónicos. Entonces tengo que acordarme de la tabla y decir, a ver, ¿qué me está preguntando la pregunta? Me está diciendo que los puntos reticulares hay esto y esto. Por lo tanto, ya sé que esto es un enlace iónico. Que eso, como les comento, es simplemente aprenderse una tabla. Sí, el que se sabe esa tabla está del otro lado. Y el último tema, que es parecido al tema que vamos a ver en un inicio, que es el tema de gases, es en este caso el tema de soluciones. ¿Cómo se prepara una solución? Vamos a ver formas de expresar esa solución y finalmente terminaríamos con el tema de lo que es reacción en solución, que como les digo es igualito, idéntico como lo que vamos a ver en gases. Debemos tener cuidado con el porcentaje de rendimiento y tomar en cuenta que en este caso puede entrar o no algún inerte. En este caso el inerte debería ser en teoría el agua. El agua no entra en la reacción, lo que entra es las moles del soluto, que eso lo veremos más adelante. Y finalmente, dentro de ese capítulo, dentro de ese tema de reacción en solución, se compone justamente el tema de titulación ácido-base y el tema de titulación redox, que al final del día viene a ser lo mismo que una reacción en solución. ¿De acuerdo? Para su buena suerte, este semestre que recién terminó, eh, no hubo, en este caso,
No hubo en este caso ese último tema, no les tomaron en lo que es el examen, pero para lo que es en este caso el examen supletorio, ese tema sí iría. Entonces, chicos, a ponerse las pilas desde un inicio porque luego están sufriendo en química general, ¿sí? No es, o bueno, ya tuvieron que haber escuchado que este semestre, al menos en lo que es materias con el ingeniero Aro me parece que era, no, bueno, un profesor que hay por ahí, prácticamente dejó a todo un curso. ¿De acuerdo? Entonces, chicos, a ponerse las pilas desde un principio. No es difícil, química general, es sumamente sencillo. Solamente tienen que tener claro los conceptos y no necesito que se aprendan un millón fórmulas. En este caso, yo les voy a enseñar a deducir las fórmulas, que no es necesario que ustedes se aprendan todititas esas fórmulas. Porque si se aprenden esas fórmulas, ¿para qué, chicos? No es necesario. Ahí es donde se me confunde. Cuando podemos partir todo de una misma forma. Y a partir de esa fórmula podemos deducir todo, que es la ley de los gases ideales. ¿De acuerdo, chicos? No les voy a decir, vean, chicos, apréndanse el millón de fórmulas que hay aquí, que si me sale la primera ley de los gases ideales, me tengo que aprender que presión uno, que volumen uno igual a presión 2, volumen 2. Es innecesario. Luego, en el otro caso, qué sé yo, la segunda ley, la ley de Charles, por ejemplo, tener que aprenderme que la presión sobre la temperatura debe ser igual a presión 2, temperatura 2. ¿Para qué? Es innecesario, chicos. ¿Sí? Entonces yo les voy a enseñar eso, es a deducir esas fórmulas para que no se estén aprendiendo tanta cosa y que eso luego ustedes lo puedan aplicar, en este caso, al momento de ver, en este caso, tanto lo que es reacción en gases como lo que es mezclas gaseosas. ¿De acuerdo, chicos? Simplemente vamos a aplicar la ley de los gases ideales a partir de lo que siempre he dicho yo, definan sus estados, chicos. El que define bien sus estados, el que sabe definir bien sus estados, prácticamente está del otro lado. Lo único que tiene que ver es qué cambia, qué no cambia, y no es necesario decir, chuta, ¿y ahora qué ley tengo que aplicar? ¿Será que es la primera? ¿Será que es la segunda? ¿Será que es la de Avogadro? Y lo mismo con la teoría. Hay preguntas de teoría que les dicen, si se tiene esta ley, responda verdadero o falso. Y ahí es donde ustedes se complican, se hacen bolas, cuando es innecesario. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, comencemos la clase del día de hoy. Vamos a hablar de este primer tema, que es el tema de los gases. Para ello, primero tenemos que definir qué son los gases como tales, chicos. Entonces, en este caso, un gas, como ustedes recordarán, ¿cómo se define en este caso el gas? Se lo define en este caso como un estado de agregación de la materia. ¿De acuerdo? Estado de agregación de la materia. Como ustedes saben, los gases, ¿cómo se definen? En este caso hay algunas propiedades que debemos ver. Los gases, en este caso, consideramos que las fuerzas intermoleculares son prácticamente despreciables. Segundo punto, ¿es un estado de la agregación? Claro que sí. ¿Cómo pasa al estado gaseoso? En este caso, pasando de líquido a gas y de sólido a gas, conocido como el proceso de sublimación. Otra característica importante es que estos gases pueden ser compresibles. ¿Qué significa que un gas sea compresible en este caso? Que yo puedo comprimir en un cilindro émbolo pistón. Es decir, en un inicio yo puedo tener una cierta cantidad, un cierto volumen 1, a una temperatura 1 y con una cierta cantidad de moles 1. Este gas yo lo puedo comprimir, es decir, puedo reducir su volumen a un volumen número 2. Y a esto se le llama compresibilidad de un gas. Puedo comprimir. ¿Pueden cambiar sus propiedades? Claro que tienen que cambiar sus propiedades. Una de ellas, el volumen. El volumen ahora tuvo que haber cambiado por lo que comprimí. Y además hay un término importante aquí con el que vamos a trabajar un montón, que es justamente la presión. La presión en el estado 1 versus la presión en el estado 2 tiene que cambiar, obviamente, ¿no? Entonces, para entender esto, tenemos que abordar primeramente este término de la presión. Como ustedes saben, en este caso, la presión se la define en este caso como una fuerza aplicada sobre un área de manera general. Esa es la presión. Fuerza en el sistema internacional, ¿cuáles son las unidades? Es el newton. Área, en este caso, en sistema internacional, metro cuadrado.
Por lo tanto, estas unidades en el sistema internacional nos da la unidad del Pascal. Y esa es la unidad del sistema internacional. La presión, en este caso, nosotros vamos a tener diferentes tipos de presiones. Dentro de este curso vamos a hablar específicamente de dos. Una que se conoce como la presión barométrica o también conocida como presión atmosférica. Es lo mismo, solo con diferentes nombres. Si me dicen la presión barométrica, yo sé que me está haciendo referencia a la presión atmosférica. Y vamos a tener un segundo tipo de presión que se conoce como la presión manométrica. La presión manométrica, como su nombre mismo lo dice, esta es una presión relativa que se le conoce y puede ser medido con diferentes instrumentos de medición, uno de los cuales, que ya está siendo reemplazado, es justamente los manómetros de tubo en U. Vamos a tener un segundo caso que es justamente el apartado de instrumento. Se llama instrumento de medición, un manómetro, tal cual. Es un instrumento. Este instrumento se llama manómetro. Dentro de los tubos en U, nosotros vamos a tener diferentes tipos de manómetros en tubo en U. Vamos a tener en este caso los manómetros de tipo abiertos y vamos a tener en este caso los manómetros de tubo cerrado. Los manómetros de tubo abierto, como su nombre mismo lo dice, están abiertos a la atmósfera. En cambio, los tubos cerrados no están abiertos a la atmósfera. Entonces, esto podemos dibujarlo, expresarlo de la siguiente manera. Entonces, aquí tenemos un manómetro de extremo cerrado, de tubo en U cerrado, y tenemos manómetros de tubo en U abiertos, que vienen a ser estos tres. Una característica importante de estos tubos en U es que ya me arrojan las fórmulas, algo que se conoce como la presión absoluta. ¿Qué es la presión absoluta? La presión absoluta se la define de la siguiente manera. Se la define como una presión atmosférica más la presión manométrica. La ventaja de trabajar con estos tubos en U o estos manómetros de tubo en U es que automáticamente ya me están arrojando una presión absoluta, mientras que el instrumento, el manómetro, no me arroja una presión absoluta, sino que me suele arrojar una presión que se conoce como relativa o manométrica, valga la redundancia. Entonces, en este caso, estas formulitas ya están dadas. Yo en este caso, otra vez la misma historia, no es necesario que se estén aprendiendo tanta fórmula. Ustedes mismos pueden deducir las siguientes fórmulas. ¿Cómo se deduce estas fórmulas? Lo vamos a hacer mediante lo que se conoce como mecánica de fluidos. En este caso, ¿qué nos dice la mecánica de fluidos para calcular una presión? Lo único que tenemos que ver es el punto de intercambio entre la presión del gas y lo que se conoce en este caso como un líquido manométrico, que ya vamos a hablar de ello. Aquí yo voy a colocar en este caso mi nivel de referencia y lo que voy a decir es que este punto de aquí se va a conocer como punto 1 y este de acá se conoce como el punto número 2, en la cual el punto 1 debe ser siempre igual al punto 2. Y lo único que tengo que ver ahora es qué ingresa al punto 1 y qué ingresa al punto 2. En este caso, como ustedes pueden ver, ingresa únicamente ¿qué cosa? La presión de gas. Entonces digo, la presión de gas debe ser igual a ¿qué? ¿Qué está entrando en este caso al punto número 2? Ingresa esta columna de líquido. A esta columna de líquido se le conoce como presión hidrostática. Esta diferencia de aquí, esta altura de aquí, una presión hidrostática. Entonces digo, esto es igual a la presión hidrostática o también llamada presión manométrica, que es el manómetro de tubo en U. ¿De acuerdo? Pero por lo general ustedes le van a encontrar como presión hidrostática, que al final del día es una presión manométrica. Lo mismo y puedo hacer en este caso con los siguientes tubos. Tengo que ver en este caso la diferencia, en este caso de líquidos, y colocar un nivel de referencia. Y decir en este caso punto 1 y punto 2.
¿Cuál es la diferencia de un manómetro cerrado con un manómetro abierto? Que ahora ya tengo la presencia de la presión barométrica o presión atmosférica, que ya influye y tengo que adicionarle en este caso a lo que esté entrando a uno de los dos puntos. Entonces, en este caso, en el punto número 1 que está ingresando, ingresa la presión de gas. Entonces digo punto 1 igual al punto 2. ¿Qué ingresa al punto 1? Ingresa la presión de gas. ¿Qué ingresa en el punto número 2? Simplemente la presión atmosférica. Y ya está deducida la fórmula. Lo mismo hago para este otro manómetro. Coloco en este caso un nivel de referencia lo más pequeño posible. Siempre se colocan estos puntos. Lo que voy a decir es que este es punto 1 y este es punto 2. Entonces, ¿qué ingresa al punto 1 y qué ingresa al punto 2? En este caso, al punto 1, fíjense, está ingresando la presión de gas más, en este caso, ¿qué cosa? Esta columna de fluido, que se conoce como presión hidrostática. ¿Esto a qué va a ser igual? ¿Qué ingresa al punto número 2? Ingresa la presión atmosférica. Si yo despejo, en este caso, la presión de gas, resulta ser que la presión de gas ha sido igual a ¿qué? A la presión atmosférica menos la presión hidrostática. Y ya está deducida la fórmula. Simplemente tienen que acordarse de eso. En este caso, a este manómetro de aquí se le conoce que tiene la diferencia de niveles hacia la columna de gas. También le van a encontrar con ese nombre. Este caso, vuelvo y repito, se encuentra cuando me diga el ejercicio que la columna de fluido se encuentra en la columna de gas. Así se le conoce a este segundo caso. Y finalmente, para este último caso, esta columna de líquido, cuando el ejercicio me diga que la columna o la diferencia de líquido se encuentra en el brazo abierto a la atmósfera, entonces me encuentro en este tercer caso. Entonces, la misma historia. Yo puedo deducir las fórmulas, punto 1 y punto 2. ¿Qué ingresa al punto 1? Ingresa la presión de gas. ¿Qué ingresa al punto número 2? Ingresa la presión atmosférica más la presión hidrostática. Y ya está deducida la fórmula. Entonces, al final del día, ustedes son libres, chicos, de si alguien desea aprenderse las fórmulas que hay aquí, lo puede hacer, no hay ningún problema. Lo único que tiene que acordarse es esto. Para un manómetro de tubo en U con extremo cerrado, la fórmula de presión de gas absoluta es igual a la presión manométrica. No tienes que sumarle nada más. Cuando te digan manómetros de extremo abierto en la cual no existe una diferencia de nivel de líquido manométrico, entonces está bien hacer la fórmula. Que ya es una presión absoluta, ojo, recuerden eso. Los tubos en U tienen esa particularidad, que ellos ya me arrojan una presión absoluta. No tengo que estar calculando la presión absoluta, ya me la dan automáticamente. Quiere decir que para un manómetro de tubo en U, extremo abierto, donde no existe la diferencia de niveles de líquido manométrico, la presión absoluta del gas es igual a la presión atmosférica. Punto. Cuando la diferencia del nivel de líquido manométrico se encuentra en el brazo del gas, la presión absoluta del gas se la define de esta manera. Presión atmosférica menos la presión hidrostática. Y finalmente, cuando tengo una diferencia de niveles, ¿de acuerdo? En el brazo abierto a la atmósfera, entonces la presión absoluta del gas es igual a la presión atmosférica más la presión hidrostática. ¿De acuerdo? Entonces ustedes son libres de aprenderse esto o simplemente pueden ustedes mismos deducir las fórmulas. ¿De acuerdo? Entonces, si alguien quiere aprenderse en buena hora, puede hacerlo, pero si no, simplemente ustedes pueden deducir las fórmulas. Ahora bien, vamos a hablar de qué es esta presión hidrostática que he mencionado. La presión hidrostática se da en líquidos. Entonces, tengo que recordar que es un líquido.
En este caso, un líquido también es un estado de agregación de la materia. ¿Cómo se caracteriza un líquido? Que en este caso tiene fuerzas intermoleculares altas, que eso lo veremos más adelante. Segundo, son prácticamente incompresibles o tienen compresibilidad despreciable. La característica de los líquidos es que estos ocupan o tienen la forma del recipiente que lo contiene. Eso me olvidé aquí en los gases, eso es importante mencionar, que en este caso los gases ocupan siempre el volumen total del recipiente. Esto de aquí, chicos, no pueden olvidarse por nada del mundo. Eso es súper importante que siempre lo tengan presente cuando estén trabajando con gases. El volumen total del recipiente ocupa siempre el gas. Siempre. Listo, entonces en este caso recordemos otras propiedades de los líquidos. En este caso la densidad de un líquido, ¿cómo se define? Se define como unidad de masa dividido para una unidad de volumen. Tenemos en este caso la densidad relativa, que se lo define como una densidad del líquido que estoy estudiando dividido para la densidad de referencia. ¿Cuál es la densidad de referencia? Por lo general es el agua. ¿Cuánto vale la densidad del agua? 1000 kilogramos metro cúbico en sistema internacional o en otras unidades también equivale a 1 gramo por mililitro. No voy a hacer la deducción total de dónde sale en este caso la presión hidrostática, no es necesario, eso no les toman, entonces simplemente voy a colocar de dónde sale la fórmula. La fórmula en este caso sale de la deducción de la presión. ¿Qué es la presión? Es una fuerza aplicada a un área. En este caso, ¿cuál es el área de estudio? Es un punto cualesquiera desde la superficie del nivel de referencia de mi líquido hacia abajo. Entonces yo puedo hacer el estudio aquí, el estudio aquí, el estudio aquí, el estudio aquí. ¿Qué es lo que hago? Analizo cuál es la fuerza en este punto por unidad de área. ¿Cuál es el área en este caso? El diámetro, en este caso, la circunferencia del tubo. ¿De acuerdo? No voy a hacer toda la deducción porque eso no nos interesa. Lo que nos interesa es saber a qué equivale la presión hidrostática. La presión hidrostática se la define en este caso como una densidad por gravedad y por la altura. Y otra vez la misma historia. Si la densidad está en sistema internacional, ¿cuál es la unidad del sistema internacional? Kilogramo metro cúbico. ¿Cuál es en este caso, la gravedad en sistema internacional? Metros sobre segundo al cuadrado. ¿Y cuál es en sistema internacional una altura? En metro. Si todo está en sistema internacional, yo garantizo que las unidades de la presión hidrostática tendrán que estar en unidad de Pascal. Otra fórmula que ustedes han de ver o van a ver en este caso, también a la presión hidrostática se la define como ¿qué? Como un peso específico por la altura de la columna. ¿Y qué es el peso específico? Densidad por gravedad. Ese es el peso específico. Entonces, me pueden dar como dato el peso específico o como dato me pueden dar la densidad del fluido manométrico. Cualquiera de los dos. Lo que tengo que tener cuidado es que debo trabajar en sistema internacional para garantizar esto, la unidad de Pascal. Si no está la altura en metros, puede ser que me den en milímetros, puede ser que me den en pulgadas, puede ser que me den en pies. ¿Qué tengo que hacer? Llevarle a metro. ¿Para qué? Para garantizar la unidad de Pascal. Yo no puedo trabajar en otras unidades que no sean estas. Por lo tanto, ustedes, ¿qué tienen que recordar? Tienen que recordar en este caso conversión de unidades.
Entonces, ¿cuáles son las conversiones de unidades que vamos a trabajar en química general a lo largo de todo este curso? La primera y la más importante, la unidad de presión. Una atmósfera siempre equivale en este caso a 101,325 pascales. Una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Milímetros de mercurio. El milímetro de mercurio, ¿qué viene a ser? Viene a ser la unidad de ¿qué? De presión. Eso es unidad de presión. El milímetro de mercurio. No pulgadas, no pies de mercurio, no pulgadas, no centímetros de mercurio. Estas no son unidades de presión. El milímetro de mercurio sí es unidad de presión. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Simplemente transformar estas unidades ¿a qué? A milímetros. Esa es la ventaja de trabajar con quién. ¿Y solo con quién puedo hacer este chiste? Solamente con con el mercurio. No con otro líquido, agua, sea que me den etanol, sea que me den metanol, sea otro líquido diferente a mercurio, yo no puedo hacer este chiste. Pero si a mí ya me están dando mercurio como unidad de referencia de mi líquido manométrico, automáticamente yo puedo tener esto, milímetro de mercurio, y con ello ya saqué la presión. Grábense en eso. El milímetro de mercurio es la unidad de presión. Supónganse que a mí me dan centímetros de mercurio. ¿Qué tengo que hacer? Simplemente tengo que llevarle a milímetro de mercurio, y con eso, ¿qué garantizo? Ya garanticé una unidad de presión. Recuerden eso. Milímetro de mercurio es unidad de presión. El milímetro. Y eso me puede ahorrar bastante cálculo. ¿Por qué? Porque simplemente con una transformación de unidades, ¿qué hago? Le llevo a milímetros de mercurio y ya tengo la presión automáticamente, sin necesidad de estar calculando bastantes cosas. Una atmósfera, ¿a qué es equivalente? También es equivalente en este caso, bueno, esas son las más usadas, pero también equivale a 0,989 bares. Y una atmósfera de presión también equivale a 14,7 psi de presión. Esas unidades aprendidas de memoria, chicos. ¿Por qué? A veces les dan de dato, a veces no le dan. Y eso yo pude constatar el semestre que pasó, que a veces sí les dan de dato, pero otras veces nada que ver. Entonces, chicos, mejor es que ustedes se aprendan esas transformaciones de unidades. ¿Qué otras unidades vamos a trabajar? Vamos a trabajar con la unidad de volumen. ¿Qué unidades de volumen? Un metro cúbico equivale en este caso a mililitros. Un litro equivale en este caso a 1000 mililitros. El mililitro es equivalente a tener centímetro cúbico. Por lo tanto, un litro es igual a ¿qué? A 1000 centímetros cúbicos. ¿Sí? Esas son las unidades con las que nosotros vamos a trabajar. En este caso, recuerden también las calculadoras tienen esta ayuda para transformar las unidades, pero en este caso no tengo, en este caso instalada la calculadora en esta computadora, entonces ahí se las quedo debiendo en este caso, cómo usar la calculadora, ¿sí? Ya les voy a enseñar, como les digo, esta no es mi computadora, entonces ya en mi computadora les he de mostrar con la calculadora cómo realizar esta transformación de unidades, que sí se puede. ¿Ya? Entonces, en el curso ahí veríamos cómo funciona en este caso la calculadora, que sí nos ayuda bastante. Ya van a ver después por qué. Eso con estas unidades vamos a trabajar en lo que es unidad de volumen. Y otra unidad importante con la que vamos a trabajar y con las que ustedes tanto adoran es la temperatura. En este caso, la temperatura con cuáles vamos a trabajar. Y esto grábense, cuando ustedes estén trabajando en gases,
vamos a trabajar siempre con la unidad de Kelvin. Grabaránse esto, Kelvin, no centímetro cúbico, no, perdón, no Fahrenheit, no Rankine, no en grados Celsius, vamos a trabajar siempre en Kelvin. Ustedes ven ahí otra unidad mal parqueada, siempre le van a tener que llevar a Kelvin. ¿Por qué? Porque el Kelvin viene a ser en este caso la temperatura absoluta con la que nosotros vamos a trabajar. ¿Y cómo convierto a Kelvin? En este caso, para obtener temperatura en Kelvin es igual a ¿qué? A la temperatura en grados centígrados más 273. Esto de aquí acordaránse, chicos. Siempre que yo esté en gases, siempre voy a tener que trabajar en Kelvin. Siempre, chicos. Y créanme que esto es un error bastante común. Ya vamos a hacer un ejercicio de eso y se van a dar cuenta que siempre cometen ese error. Es como que se olvidan. Grábense en eso. Si tengo una temperatura, yo siempre tengo que trabajar en Kelvin. No en grados centígrados, no en Fahrenheit, siempre en Kelvin. Y ahí es donde se jala, porque se olvidan de esto, que la temperatura siempre en Kelvin. Luego, para tener en este caso la temperatura en grados centígrados, recuerden, era la temperatura en grados Fahrenheit, menos 32 sobre 1,8. Y tenemos la temperatura en Rankine, que en este caso no vamos a usar, pero la temperatura en Rankine es la temperatura en grados Fahrenheit más 460. ¿De acuerdo? Pero no vamos a trabajar bastante con él. Más vamos a trabajar con estas dos. Igualmente, como les digo, las calculadoras pueden hacer esas conversiones. Entonces, estén tranquilos en ese sentido. Pero bueno, los que tienen una más o menos buena calculadora, ¿no? Eso. Entonces, estas unidades, chicos, es con las que vamos a trabajar durante todo este curso. No olvidarse que para gases tengo que trabajar en Kelvin, que es la presión absoluta, y además en gases yo tengo que trabajar en presión absoluta. No puedo trabajar en presión manométrica o relativa. Siempre tengo que trabajar en presión absoluta. ¿De acuerdo? Siempre. Entonces, eso es lo primero que deberíamos ver en este caso para estas transformaciones de unidades. ¿Sí? Ahora vamos a hablar en este caso de qué pasa con este instrumento. ¿A qué hago referencia con un instrumento? En este caso, cuando ustedes vean presión manométrica o lean en este caso un manómetro, el manómetro es prácticamente un instrumento. ¿Cuál es ese instrumento? Que creo que todos alguna vez en su vida tuvieron que haber visto un manómetro. En este caso, esta es la foto de un manómetro. Pongámosle por aquí. Entonces, esta es la foto de un manómetro, chicos. Este es el instrumento de medición de presión. Es un manómetro, que en este caso, ¿para qué me sirve el manómetro? Lo coloco en este caso en un tanque y lo que me hace es medir la presión que se encuentra en este tanque. Pero por lo general, esta presión manométrica es una presión relativa. Y yo para gases no puedo trabajar con una presión relativa. Yo tengo que trabajar con una presión absoluta. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Sumarle la presión atmosférica. Grábense en eso. Tengo que trabajar en gases con una presión absoluta. Y ahora la pregunta del millón que todo el mundo me hace. Profe, y en el ejercicio, ¿cómo me doy cuenta cuando estoy trabajando con una presión absoluta y cuando estoy trabajando con una presión relativa? El ejercicio mismo te dice. ¿Qué es lo que te dice? Puede haber varias formas de darte esa incógnita, ese dato, de la siguiente manera. Si tienen ustedes P y un subíndice G, por ejemplo, PG de 15 atmósferas, esta G de aquí, esa G, me hace referencia a que esto es relativo. Por lo tanto, es una presión manométrica. Cuando como dato me den P subíndice A o simplemente me digan que la presión es igual, me invento, a 3 atmósferas, esta ya es una presión absoluta. Si me dicen la presión del manómetro,
Ya me están dando una presión manométrica, por lo tanto, esto es una presión relativa. Y si en el ejercicio únicamente me dice, la presión es de 15 psi, por ejemplo, y no me da como dato la presión atmosférica, por lo tanto, se asume que es una presión absoluta, que eso va a suceder en la mayoría de casos. Ustedes van a tener que asumir que la presión ya está, en este caso, en absoluta. ¿De acuerdo? Cuando asumo que ya está en absoluta, vuelvo y repito, cuando simplemente el ejercicio me dice, la presión se encuentra tanto, y punto. Por ejemplo, veamos este ejercicio, chicos. Veamos qué es lo que dice este ejercicio. Fíjense, dice, desde el fondo de un lago volcánico, una pequeña burbuja de aire se eleva. Las condiciones de presión y temperatura del fondo del lago son 5,9 atmósferas y 6 grados respectivamente. La burbuja llega a la superficie del lago donde la temperatura es de 18,8 y una presión de 0,76 atmósferas. Determine cuál es el volumen de la burbuja en atmósferas en la superficie del lago si el volumen inicial era de 1,1 mililitro. Entonces, en este caso, la pregunta del millón es, ¿qué será este 5,9 atmósferas y qué será en este caso 0,76 atmósferas? ¿Será una presión absoluta o será una presión relativa? En este caso, te está dando como dato, te está diciendo, la presión del manómetro es tanto o la presión del manómetro que marcó el instrumento es tanto. No nos dice eso primeramente el ejercicio. Entonces, por ese lado no debería ser. ¿Qué más nos dice el ejercicio? Me está diciendo, considere que la presión atmosférica es de una atmósfera. ¿Me está dando la presión de la atmósfera? Me está diciendo, mira, la presión del barómetro es de tanto. No me está dando como dato eso. Si no me da de dato eso, si no tengo como dato, si no me está diciendo, mira, la presión relativa es esto, la presión atmosférica es tanto, entonces se asume directamente que esas presiones que son presiones absolutas. Ya no tengo que estar sumando nada, no tengo que estar sumando una atmósfera, no tengo que estar sumando 0,715 atmósferas, nada de eso. Ya se asume que esas presiones son absolutas. ¿De acuerdo, chicos? Porque el ejercicio mismo ya me está diciendo que son absolutas. ¿De acuerdo? Entonces esa es la manera en la que yo me doy cuenta cuando tengo una presión absoluta y cuando tengo una presión relativa. Sí, en la mayoría de casos ya les dan, en este caso, la presión absoluta. No es necesario que ustedes la calculen, pero sin embargo deben tomar en cuenta eso por si sale algún ejercicio. No sabemos. Deben tomar mucho cuidado. Entonces, con todo eso que hemos hablado, recuerden en este caso, para gases, para finalizar con esta introducción de gases, yo siempre tengo que trabajar en unidades absolutas. ¿Cuáles son esas unidades absolutas? La presión absoluta, que se la define como ¿qué? Como la presión manométrica más la presión de la atmósfera. Y finalmente, y vamos a trabajar con temperaturas absolutas. Y para obtener una temperatura absoluta debemos trabajar en Kelvin. ¿De acuerdo? Siempre vamos a trabajar en este caso así con los gases. ¿Sí? Entonces, con base en eso podemos ya hacer un primer ejercicio, en este caso de una prueba que tenía por aquí, justamente de este primer tema de manómetros. Entonces tenemos esta pregunta. Dice, calcular cuál es la presión manométrica en el sistema si el manómetro de tubo abierto, lleno con mercurio, ya me está diciendo de mercurio, prácticamente me ahorra un montón de cálculos, indica una diferencia de niveles de 0,10 metros en el brazo abierto a la atmósfera. En el brazo abierto a la atmósfera, ahí se encuentra la diferencia de niveles. Calcule además la presión absoluta en pascales si la presión atmosférica es de una atmósfera y como datos me dan lo siguiente. Densidad del mercurio, me da la gravedad y en este caso, como se portaron buen dato, me dan también de Yapa la transformación de unidad.
Que como les digo, a veces les dan, otras veces no les dan. Tomarán cuidado en eso. Entonces, en este caso, lo primero que tengo que hacer es traer mi manómetro. Me dice que es un manómetro de tubo abierto. Listo. ¿En qué caso estoy? ¿Será que estoy en este? ¿Será que estoy en este? ¿O será que estoy en este? No lo sé. ¿Qué me dice más el ejercicio? Me dice que la diferencia de niveles se encuentra en el brazo abierto a la atmósfera. Entonces recordemos, en este caso, ¿qué decíamos? Que aquí es un manómetro de tubo en U que no tiene diferencia de fluido manométrico. Entonces, en este caso, este es negado. Vamos con el segundo caso. ¿Cómo se conocía en este caso? En la cual la diferencia de niveles se encuentra en el brazo del gas. En este caso, tampoco estamos. Y finalmente, el tercer caso, ¿qué es lo que nos dice? Que la diferencia de niveles se encuentra en el brazo abierto a la atmósfera. Es decir, estamos en este caso. Entonces, como me encuentro en este caso, tendría que dibujar, obviamente, a mano cuál es el caso en el que yo me encuentro. Si yo no voy a dibujar, voy a asumir que ese es mi dibujo. Listo, ya dibujé. Tengo mi manómetro. Luego, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice que la presión atmosférica, en este caso, es de una atmósfera. Me dice además que esta diferencia de niveles vale o equivale en este caso a 0,10 metros de mercurio. Ojo, metro de mercurio. Si ya estoy trabajando con mercurio, prácticamente ya tengo la unidad de presión. ¿Qué tendría que hacer? Llevarle esa unidad a milímetros de mercurio. Y me ahorré un montón de cálculos. ¿Qué cálculo me ahorré? Me ahorré el cálculo de andar calculando la presión hidrostática. Pero también es válido hacerlo por ese método. En ambos casos me tiene que dar lo mismo. No es que por un lado me va a dar algo y por el otro me tiene que dar otra respuesta. Imposible, tiene que salirte lo mismo. Tal vez una pequeña diferencia, en este caso, si uso la presión hidrostática o simplemente la conversión, la diferencia me va a dar la gravedad en este caso. Ya vamos a ver esa diferencia. Y listo. ¿Qué tendríamos que hacer? Primero deducir las fórmulas. O si es que alguien se aprendió las fórmulas, está bien, puede hacerlo, no hay ningún problema. Supongamos, yo, Peter Zambrano, me olvidé la fórmula, entonces la deduzco. ¿Cómo la deduzco? Tengo que acordarme que en este caso tengo que colocar un nivel de referencia en lo más profundo, en este caso del tubo en U, y buscando esta diferencia de qué? De fluidos, del fluido de gas y del fluido de líquido. Ahí coloco mi nivel de referencia. ¿Y qué tengo que acordarme? Punto 1 y punto 2, en la cual el punto 1 debe ser igual siempre al punto número 2. ¿Qué está ingresando al punto número 1? Veamos. Ingresa únicamente la presión de gas. Entonces digo, la presión de gas, ¿a qué va a ser igual? ¿Qué ingresa al punto 2? Puedo ver que está ingresando la presión atmosférica, entonces digo, ingresa la presión atmosférica más, en este caso, ¿qué más está ingresando? Esta columna de líquido. ¿Cómo se conoce esa columna de líquido? Como la presión hidrostática. ¿Y qué más tengo que acordarme? Tengo que acordarme que esta es una ventaja. Ya estoy trabajando en qué cosa. Como presión de gas, ¿de qué estilo? Absoluta. Esta es una presión ya absoluta. La fórmula, la deducción del tubo en U ya me dice que es una presión absoluta. Yo no tengo que estar adicionando nada más. No tengo que adicionar, no es que después de calcular esta presión tengo que adicionarle otra presión a la atmósfera. Ya no. ¿Para qué? Tienes que acordarte que la fórmula que tienes ahí ya es una presión de tipo absoluta. Esa es la ventaja del tubo en U. Que como ya tienes el tubo en U, ya tienes una presión absoluta. Listo, con esa presión, ¿qué es lo que podemos calcular entonces? Puedo calcular la presión absoluta del gas. ¿Qué datos tengo? Tengo la presión de la atmósfera, en este caso una atmósfera, y tengo mi columna de líquido. ¿A qué era igual la presión hidrostática?
La presión hidrostática siempre se la define en este caso como eh, el peso específico por la altura. ¿Ya que es igual el peso específico? Densidad del fluido manométrico por la gravedad y por la altura de la columna. O dos, si ya estoy trabajando con mercurio, ¿qué es lo que puedo hacer? Simplemente le llevo a milímetros de mercurio. ¿Cómo lo hago? Tengo que acordarme, decir, a ver, estoy ya con la unidad del metro. ¿Cómo le llevo de metro a milímetro de mercurio? Entonces tengo que acordarme del prefijo mili. ¿Cuánto vale el prefijo mili? Vale 10 a la menos 3 en sistema internacional. Por lo tanto, como estoy pasando de una unidad sin prefijo a una unidad con prefijo, ¿qué era lo que teníamos que hacer? Tenía que dividirle por este factor de conversión. Entonces, esto es equivalente a tener ¿qué cosa? 0,1 dividido para 10 a la menos 3. Uso un poquito de matemática. ¿Qué nos decía la matemática? Lo que está dividiendo puede subir a multiplicar, pero con signo cambiado a la potencia. Entonces es equivalente a tener 0,1 por 10 elevado al cubo milímetros de mercurio. O simplemente ustedes pueden hacer análisis bidimensional, acordándose que cosa, que un metro que tiene milímetros, nada más, que les tiene que salir lo mismo que yo acabo de calcular. Y fíjense, ¿cuál es la ventaja de tener el mercurio? Que ya encontré la presión. Ya encontré esta presión hidrostática. Esta es la presión hidrostática. Ya la encontré, ya la tengo, ya la conozco. Acuérdense de eso. Esto solo sucede cuando tengo mercurio. Solo cuando tengo mercurio, chicos. Si tengo agua, si tengo etanol, si tengo, no sé, benceno, lo que sea, yo ya no puedo hacer esto. Este método, por así decirlo, entre comillas, solo funciona cuando tengo mercurio. ¿De acuerdo, chicos? Solo cuando tengo mercurio. Y listo, ya tengo la presión hidrostática. ¿Qué me falta? La presión atmosférica. Para ello, ya conozco la presión atmosférica. Ahora, ¿qué me pasa? ¿Cuál es el problema? Que yo no puedo mezclar coles con nabos. ¿Qué tengo que hacer? Llevarle esta atmósfera a la misma unidad, milímetros de mercurio. O viceversa, a esta unidad que ya está en milímetros de mercurio, le puedo llevar tranquilamente ¿a qué? A atmósferas. Cualquiera de los dos métodos es viable. Pero en este caso yo me acuerdo que una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio. Y listo. Ya tengo la presión de mi gas. Entonces, la presión que está ejerciendo mi gas ha sido igual a ¿qué? La presión atmosférica, que ya sé que es 760 milímetros de mercurio, más la presión hidrostática. ¿Cuál es la presión hidrostática que yo encontré? 0,1 por 10 elevado al cubo milímetro de mercurio. Y con eso prácticamente tengo resuelto el ejercicio. Veamos cuánto nos da. Entonces, 760 más 0,1 por 10 al cubo. Me sale 860 milímetros de mercurio. Pero ahí no acaba el ejercicio. Me está diciendo que además de ello tengo que llevarle a qué. Tengo que llevarle en este caso a Pascal. Yo no puedo trabajar en milímetros de mercurio. Me está diciendo exprese la respuesta en Pascal. ¿Qué más me falta? Transformación de unidades. Entonces, ¿cómo le llevo de milímetro de mercurio a Pascal? Tengo que acordarme las transformaciones. Una atmósfera, ¿cuánto vale? Vale 760 milímetros de mercurio. Y una atmósfera, ¿cuánto vale en pascales? 101,325 pascales. Por lo tanto, 101,325 pascales es lo mismo que tener 760 milímetros de mercurio. Entonces, milímetro con milímetro se va y automáticamente tengo mi respuesta en pascales. Hacemos esto porque me da un número muy extenso. Entonces prácticamente tengo 8,7 por 10 elevado a la séptima pascales. Y esa sería la respuesta
Parte de la respuesta de mi ejercicio. ¿Qué más me falta? Me dice, calcule la presión absoluta en pascales. Listo, ya calculé la presión absoluta en pascales. ¿Qué más me falta? Me dice que también debo calcular la presión manométrica. ¿Y qué tengo que acordarme? ¿Qué vimos acá arriba? Que la presión hidrostática es equivalente a tener la presión manométrica. Entonces, ¿cuál ha sido la presión manométrica en mi caso? La presión manométrica en mi caso ha sido esto de aquí. Esto ha sido mi presión manométrica. Si le quiero expresar, en este caso en pascales, ¿qué tendría que hacer? Tendría que usar la transformación de unidades. Y con eso obtengo mi respuesta en pascal. Y listo, chicos. Eso es todo. ¿Cuál era el otro método? ¿Cómo podía yo calcular en este caso la presión del gas? Si no me acordaba lo de milímetro de mercurio, podría usar tranquilamente esto, la presión hidrostática. ¿Tengo todos los datos suficientes para usar eso? Sí los tengo. Me están dando la densidad del mercurio, me están dando la gravedad y de ya para la transformación de unidad. Entonces, tiene que salirme lo mismo. Presión de gas, ¿a qué va a ser igual? A 760 milímetros de mercurio más cuál es la densidad en sistema internacional, y ahí está un pequeño problema que tengo que trabajar en SI. En este caso, 101,325 pascales más 13.600 kilogramos metro cúbico por la gravedad, en este caso, que me dice que use de 9,81 metros sobre segundo al cuadrado, y por la altura de la columna, que es 0,1 metros. Tengo que verificar que todo esté en SI. Veamos. Pascal ya está en SI, kilogramo metro cúbico en SI, la gravedad en metros sobre segundo al cuadrado y la altura en metro. Listo. ¿Qué garanticé con eso? Que todo está en SI. Entonces realicemos el cálculo. Entonces sería 101,325 más 13.600 por 9,81 y por 0,1. Y como pueden ver, chicos, prácticamente les debería dar lo mismo en Pascal. Ahora, ¿cuál es la diferencia del uno y cuál es la diferencia del otro? Que el uno me arroja un valor un poquito diferente. 8,789. ¿Cuál es la diferencia del uno? ¿Cuál es la diferencia del otro? Como les digo, en este caso es por la gravedad. Pero fíjense que me difiere en un decimal. Tampoco es que estoy cometiendo tanto error. Otra cosa diferente sería que aquí me salga 10. Ahí sí algo está mal. Pero como ustedes pueden ver, la diferencia de 8,7 a 8,9 no es diferente. ¿De acuerdo? ¿En qué difirió? Que en este caso nosotros usamos la gravedad de 9,81. Pero si usáramos una gravedad de 10, tendría que salir prácticamente lo mismo. ¿De acuerdo, chicos? Y eso es todo. Eso es todo lo que ustedes tienen que acordarse de presiones. Ese es el primer capítulo, antes de entrar a gas. Primero deben acordarse de la presión. Nada más. Ya. Vamos en este caso a hablar un poquito de lo... Dime, Justin, ¿qué pasó? Una consulta porque, no sé, a mí me salió una respuesta diferente al ser en la calculadora. No sé si esté mal mi calculadora, porque no A ver, me déjame salió ver. 8,7. 760 más 0,1 por 10 al cubo por 101,325 sobre 760. Tienes toda la razón del mundo. Aquí sale, esperen, llevémosle esto a decimal para que no salga tan grande. Me sale 1,14
por 10 elevado al 1, 2, por 10 elevado a la quinta. Supongo que esto te tuvo que haber dado, ¿no? Veamos en el otro, Sí, en los 101, dos casos. 325 más 13.600 por 9,81 y por 0,1. Y en el otro me dio 1,14 por 10 elevado al cubo pascal. Supongo que ahí te dio, ¿verdad? Sí, Ya. Sí, muchas gracias, chicos. Yo metí mal en la calculadora. Mil disculpas. Listo. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? ¿Dudas? ¿Preguntas de este primer tema, chicos? Sí quedó claro, chicos. ¿Alguien se me perdió? Listo, chicos. Entonces avancemos con el temita ahora sí de gases. Entonces, ya habíamos visto unas propiedades de los gases, en este caso compresibles, tengo que trabajar todo en absoluto, no me debo olvidar de eso. Y lo importante aquí es algo que vamos a ver que se conoce como leyes de los gases, que esto después me va a servir para encontrar o hacer los ejercicios, que es definir lo que se conoce como estado. En este caso, para los gases, primero tenemos que ver algo que se conoce como leyes de los gases, o qué leyes definen en este caso a los gases. ¿Qué es lo importante aquí? Como les digo, nosotros no vamos a aprendernos fórmulas. Simplemente les voy a enseñar a deducir. ¿Cómo deduzco estas leyes de los gases? Ustedes siempre me van a partir de esto. Me van a partir de lo que se conoce como la ley general de los gases. Ideales, en este caso. Vamos a trabajar con esto, con la ley general de los gases ideales. ¿Cuál es esa fórmula que tienen que aprenderse? Es la siguiente. Presión por volumen es igual al número de moles por una constante de los gases ideales y por la temperatura. Donde este valor de R tienen que aprenderse. ¿Cuánto vale? 0,082 atmósferas litro mol Kelvin. Mol Kelvin. Y por eso les digo, ustedes siempre deben trabajar temperatura en Kelvin, que es la temperatura absoluta. La presión tiene que ser absoluta. ¿Y cómo sacaba una presión absoluta? Era la presión manométrica más la presión de la atmósfera. Volumen, ¿en qué unidad tiene que estar? Yo estoy trabajando en litro, por lo tanto el volumen tendrá que estar en litro. El N, las moles, ¿en qué unidad está? En moles, por lo tanto se la define o debería estar en unidades de moles y esas serían entonces las unidades con las que vamos a trabajar. Asimismo, vamos a trabajar con esta unidad de mol. En química general vamos a usar esta fórmula general para calcular moles. Para calcular moles, la fórmula general siempre se la va a definir como una masa dividido en este caso, ¿para qué? Para un peso molecular o un peso atómico. ¿Cuándo trabajo con peso molecular? Cuando tenga un compuesto. ¿Qué era un compuesto? Cuando tiene una fórmula química definida, el agua, por ejemplo. ¿Y cuándo trabajo en este caso con el peso atómico? Trabajo cuando tenga elementos. ¿Elementos como cuáles? El argón, el criptón, el xenón, el radón. Trabajaré con pesos atómicos. Eso es todo. A eso, con esta formulita vamos a trabajar ahora. Con esa fórmula general, por así decirlo, para calcular moles. Listo. A partir de esto, chicos, vamos a deducir las fórmulas. ¿Cuáles son las fórmulas de las leyes de los gases? Son las siguientes. Vamos con la primera. La primera se conoce como la ley de Boyle. ¿Qué nos dice la ley de Boyle?
que va a relacionar. Esto sí, es lo único que tienen que aprenderse, nada más. La deducción de las fórmulas, ustedes ya saben, o les voy a enseñar en este caso, cómo se hace. Lo único que deben acordarse es, a ver, ley de Boyle. ¿Qué me relaciona la ley de Boyle? Volumen y presión. Esto es todo lo que quiero que se acuerden, nada más. Esto sí se van a memorizar. Ley de Boyle me relaciona el volumen y la presión. Punto. Y ahora, ¿cómo deduzco las fórmulas? ¿De dónde voy a partir? De esto, de la ley general de los gases ideales. Entonces voy a deducir la ley de Boyle. Entonces digo, presión por volumen es igual al número de moles por R y por T. ¿Qué me relaciona la ley de Boyle? Volumen y presión. Entonces debo buscar dónde tengo en la fórmula volumen y presión. ¿Dónde está el volumen? Aquí está el volumen. ¿Dónde está la presión? Acá está la presión. Por lo tanto, todo lo demás lo dejo de lado. Asumo que esto es constante. Y listo. Digo, presión por volumen es igual a una constante. Y ahora aplico en este caso lo que se conoce como proporcionalidad. Presión por volumen es directamente proporcional a una constante, que en este caso la constante se hace 1. Y despejo, ya sea el volumen o la presión. Entonces digo, voy a despejar la presión. La presión ha sido, ¿qué cosa? 1 sobre el volumen. Lo que está multiplicando pasa a dividir. Y listo, está deducida la ley, en este caso de Boyle. ¿Qué nos dice la ley de Boyle? Que la presión es inversamente proporcional al volumen. Por lo tanto, si la presión aumenta, el volumen tendrá que disminuir. Y si el volumen aumenta, la presión tendrá que disminuir. Punto. Deducida la ley de Boyle, chicos. Nada más. Vamos en este caso con la segunda ley. En este caso es la ley de Charles. En este caso, ¿qué relaciona Charles? Relaciona el volumen y la temperatura. Y otra vez, ¿de dónde voy a partir? De la ley general de los gases ideales. Digo, presión por volumen es igual al número de moles por R y por T. ¿Qué estoy relacionando en este caso? Relaciono volumen y temperatura. Entonces, en la fórmula tengo que buscar volumen y temperatura. Todo lo que estoy relacionando hacia el lado izquierdo y todo lo que no relaciono hacia el lado derecho. Entonces despejo. Digo, volumen sobre la temperatura, fíjense, es igual a ¿qué? Al número de moles por R y por P. Lo único que he hecho es despejar. La presión que está multiplicando pasa a dividir. Y la temperatura que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. Eso es todo lo que he hecho. Ahora, esto de aquí que habíamos dicho, que se convierte en una constante. Por lo tanto, volumen sobre la temperatura es igual a una constante. Aplico proporcionalidad. Digo, el volumen sobre la temperatura es proporcional a un valor, que en este caso le coloco 1. Y despejo, ya sea el volumen o la temperatura. Entonces despejo volumen. Volumen es, ¿qué cosa? Proporcional a la temperatura. Y deducida la fórmula. El volumen ha sido directamente proporcional a la temperatura. Por lo tanto, si el volumen aumenta, la temperatura tendrá que aumentar. Y si la temperatura disminuye, el volumen tendrá que disminuir. Y listo, deducida la otra fórmula. Voy con la ley de Gay-Lussac. ¿Qué me dice en este caso el panita? Me dice que la presión y la temperatura es lo que yo tengo que relacionar. Entonces, deduzco la fórmula. ¿De dónde voy a partir? De la ley general de los gases ideales. Todo lo que relaciono al lado derecho, perdón, al lado izquierdo y todo lo que no relaciono al lado derecho. En este caso, ¿qué voy a relacionar? Presión y temperatura. Entonces, busco en la fórmula. Ah, bacán, aquí está la presión y aquí está la temperatura. Entonces, digo, presión sobre temperatura
ha sido igual al número de moles por R y por B. Listo. Ya sabemos que esto se convierte en una constante, por lo tanto, presión sobre temperatura, directamente ya le aplico la proporcionalidad y despejo en este caso la presión. Digo, la presión ha sido directamente proporcional ¿a qué? A la temperatura. Y ya está deducida, en este caso, la ley de Lusac. Ahora voy a combinar la otra ley. ¿Cuál es la otra ley que le sigue? En este caso, la ley combinada. ¿Qué nos dice la ley combinada? Nos dice en este caso que debemos relacionar presión por volumen y la temperatura. ¿De dónde parto? De la ley general de los gases. Presión por volumen es igual al número de moles por R y por T. Todo lo que esté relacionando la ley al lado izquierdo y todo lo que no al lado derecho. Entonces, ¿qué me está relacionando? Presión, volumen y temperatura. Entonces me queda presión por volumen, temperatura es igual a una constante. Le convierto en proporcionalidad. ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar presión por volumen sobre temperatura directamente proporcional. Y ahorita ya simplemente voy a despejar cualquier parámetro. En este caso voy a despejar el volumen, por así decir. Entonces volumen me quedó temperatura sobre presión. Y listo. ¿Qué concluyo de esta ley? Concluyo que el volumen de un gas, si aumenta el volumen de un gas, debe aumentar la temperatura, pero debe disminuir, ¿qué cosa? La presión. ¿Por qué? Por la proporcionalidad, porque es inversamente proporcional. Y listo, ya está deducida la ley combinada de los gases ideales. Y finalmente, la última ley, la ley del Avogadro. ¿Qué tengo que acordarme de la ley de Avogadro? Que en este caso la ley de Avogadro relaciona volumen y el número de moles. Por lo tanto, si yo aplico en este caso la famosa proporcionalidad a partir de la ley de los gases ideales, ¿qué voy a tener? Presión por volumen es igual al número de moles por R y por T. Voy a despejar lo que relaciono al lado izquierdo y todo lo que no relacione al lado derecho. Entonces, me va a quedar volumen sobre número de moles RT sobre P. Yo sé que esto al final del día es una constante, por lo tanto me queda que el volumen ha sido directamente proporcional al número de moles. Si aumenta el volumen, tuvo que haber aumentado el número de moles dentro de esta ley. Dentro de esta ley. ¿Qué quiere decir? Que todos estos otros parámetros permanecen constantes. Para yo entrar en la ley del abogado, lo mismo acá. ¿Qué tuvo que permanecer constante? Constante tuvo que permanecer el número de moles. Nada más. Constante. Acá, ¿qué debió permanecer? El número de moles, el R y el volumen. ¿Qué permaneció constante acá? El número de moles y la presión. Para yo entrar a la ley de Charles, tiene que permanecer constante. ¿De acuerdo, chicos? Y no es necesario que se aprendan todo esto. Como les digo, solo es necesario que ustedes se aprendan esto. Nada más. ¿Por qué? Porque ustedes ya pueden deducir todo lo demás. Y a partir de eso pueden ser incluso hasta más visuales. Porque yo puedo ver qué permanece constante y qué no permanece constante. En este caso, el número de moles sí permanece constante. La temperatura permanece constante. ¿Para qué? Para yo entrar a la ley de Bohr. Y listo, chicos. Eso es prácticamente todo lo que ustedes tienen que hacer para deducir estas fórmulas. Así es como se deduce estas fórmulas. Y listo, no es necesidad de estarse aprendiendo todo esto. No voy a decir, a ver, ley de Boyle, ¿qué relaciona volumen y presión? Y luego tener que aprenderme que el volumen es inversamente proporcional, perdón, la presión es inversamente proporcional al volumen. Puedes hacerlo. No digo que no. Si quieres hacerlo, no hay ningún problema. Están en toda su libertad de aprender. Si se quieren aprender, no hay problema. Pero yo lo que recomiendo es simplemente deben aprenderse esto. Boyle, ¿qué me relaciona? Volumen y precio. Parto de la ley de los gases ideales, automáticamente, ¿qué obtengo? Obtengo la proporcionalidad. ¿Para qué me sirve esto? Me sirve para responder las preguntas de pruebas, que en este caso les voy a traer justamente una pregunta de una prueba, como esta.
Me dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas según la ley de Avogadro, entre comillas? Y me dice, el volumen de un gas es inversamente proporcional a su presión, el volumen de un gas es directamente proporcional a su temperatura, el volumen de un gas es directamente proporcional a la cantidad de sustancia moles presentes y el volumen de un gas es constante a cualquier temperatura y presión. El problema en este caso de este ejercicio, la trampa de este ejercicio, es que solo leen esto, dicen, la ley del Avogadro. Ley de Avogadro. ¿Qué me relacionaba la ley del Avogadro? Volumen y número de moles. Pero lee cada pregunta, mira lo que te está diciendo cada pregunta, el A, el B, el C y el D. No es ley del Avogadro al final del día. No es ley del Avogadro en cada uno de los literales. Te está preguntando las diferentes leyes en cada uno de los literales. Pero ya solo porque leí ley del Avogadro me perdí. ¿Por qué? Porque ley del Avogadro, volumen y número de moles. Me perdí. Yo sé que el volumen es directamente proporcional, pero lee lo que está diciendo aquí. Te está diciendo volumen, cantidad, bueno, esa sí está, pero leamos este, volumen, temperatura. Eso no me relaciona a la ley del Avogadro. La ley del Avogadro no te relaciona volumen y qué es que pasa con la temperatura. No te está relacionando eso. Entonces el literal B no ha sido del todo ley del Avogadro, me mintieron. Y esa era la trampa del ejercicio. Creo yo que se les fue de más la palabra Avogadro. Tenían que haber puesto la ley general de los gases ideales, pero bueno, creo que se les fue de más. Y listo, chicos. Ustedes pueden responder todos los literales, sin necesidad de estar aplicando la ley del Avogadro. ¿Qué vamos a aplicar? Ley general de los gases ideales. Presión por volumen es igual al número de moles por R y por T. ¿Qué nos dice el literal A? Me pide que relacione volumen y que relacione su presión. Eso no es ley del Avogadro. Ojo, ¿por qué? Porque ley del Avogadro es volumen y número de moles. ¿Y ahora qué hago? No me preocupo. ¿Qué te está preguntando en el literal A? Relaciona. ¿Qué pasa con el volumen y qué pasa con la presión? Listo, no hay problema. Todo lo que me esté relacionando al lado izquierdo y todo lo que no esté relacionando al lado derecho. En este caso ya está despejado. Entonces digo, presión por volumen es igual a una constante. Aplico proporcionalidad. Digo, presión por volumen proporcional a una constante. Listo, despejo en este caso el volumen. ¿Qué me salió? El volumen inversamente proporcional a la presión. Entonces me dice, el volumen de un gas es inversamente proporcional a su presión. ¿Qué obtuvimos? Que esto es verdadero. En el B, el volumen de un gas es directamente proporcional a su temperatura. Otra vez la misma historia. ¿De dónde parto? Ley de los gases ideales. ¿Qué me está pidiendo relacionar? Volumen con la temperatura. Entonces, todo lo que relaciono a un lado y todo lo que no relaciono al otro lado. Entonces digo, presión por volumen y número de moles por R y por T. Despejo, ¿qué cosa? Volumen y temperatura. Entonces, volumen sobre temperatura es igual a ¿qué? Al número de moles por R y por P. Yo sé al final del día que esto es una constante. Por lo tanto, el volumen ha sido directamente proporcional a la temperatura. ¿Qué me dice aquí? El volumen de un gas directamente proporcional a su temperatura me quiera verdadero. La siguiente, el volumen de un gas es directamente proporcional a la cantidad de moles presentes. Otra vez, ¿de dónde parto? Ley general de los gases ideales. ¿Qué me está pidiendo que relacione? Volumen versus moles. Perfecto, entonces todo lo que relaciona a un lado y todo lo que no a otro lado. Volumen por esto es igual a RT por P. ¿Y qué tengo? Que el volumen ha sido directamente proporcional a la cantidad de moles. Por lo tanto, aquí me dice, el volumen de un gas es directamente proporcional a las moles, que era aquí verdadero. Y finalmente, ¿qué obtuvimos? Me dice, el volumen de un gas es constante a cualquier temperatura y presión. Veamos, el volumen será constante. Ya desde ahí ya sabemos que no puede ser constante.
a cualquier temperatura y presión. ¿Qué me está pidiendo relacionar? Que relacione volumen con temperatura y que relacione la presión. 3 parámetros. Entonces digo, presión por volumen es igual al número de moles por R y por T. Despejo todo lo que me está pidiendo, es decir, volumen, ¿qué más? Presión y temperatura a un lado y todo lo que no al otro lado. N y por R. Entonces, ¿qué tenemos que ha sido la constante? La constante ha sido simplemente al número de moles. Entonces, la presión, perdón, el volumen por la presión y la temperatura es constante únicamente ¿a quién? Al número de moles. Por lo tanto, me dice el volumen de un gas es constante a cualquier temperatura y presión. Esto es re falso. ¿Por qué? Porque únicamente es constante con el número de moles. Y listo, deducida en este caso las fórmulas de los gases ideales, a partir de esa ley de los gases ideales. Ahora, esto mismo, ¿para qué me va a servir? Estas deducciones que nosotros acabamos de hacer me sirve para definir mis estados. ¿De acuerdo? Esto me sirve para mis estados. No es necesario estarme aprendiendo, que ya vamos a ver las fórmulas, cómo nace la ley de Charles, la fórmula, por así decirlo, de la ley de Charles, la de Lusac, la combinada y la del abogado. Cuando yo tengo lo que se denominan los estados. ¿Cuándo defino mis estados? Cuando yo tenga un cambio. Ahí defino mis estados. ¿Qué cambió? Cambió, por ejemplo, la presión. ¿Qué cambió? La temperatura. ¿Qué cambió? La presión. Ahí defino mis estados. ¿Qué es definir un estado? Es definir el inicio y definir lo que cambió. Yo recomiendo en este caso lo siguiente. Un estado, simplemente dibujen esto. Un cuadrado, un rectángulo, lo que ustedes quieran, un círculo, lo que ustedes quieran. Y decir, tengo un estado 1 y tengo un estado 2. Punto. El estado 1 son las condiciones iniciales. Estado 2, las condiciones finales. Por lo tanto, yo voy a tener un volumen 1, una temperatura 1, un número de moles 1 y una presión 1. ¿De dónde salen estos parámetros? De la ley general de los gases ideales. ¿Por qué? Porque el R no cambia, el R siempre es constante, ese es un valor que nunca va a cambiar. Por lo tanto, los parámetros que yo puedo cambiar son ¿qué? Presión, puedo cambiar volumen, puedo cambiar el número de moles y puedo cambiar la temperatura. 3 cosas que yo puedo cambiar. Y esas cosas yo puedo cambiarlas en el estado 2. Puedo tener un volumen 2, puedo tener otra temperatura 2, puedo tener una cierta cantidad de moles 2, puedo tener otra presión 2. Yo siempre voy a definir esto, chicos. Acostúmbrense a definir sus estados. Decir, ¿qué tengo en el estado 1? ¿Qué tengo en el estado 2? Definan eso, chicos. Y a partir de esto, yo tengo que ver cuáles realmente cambian y cuáles permanecen constantes. Eso es todo lo que yo tengo que hacer, chicos. Por ejemplo, vamos con la ley de Boyle. ¿Qué nos dice la ley de Boyle? Que únicamente yo voy a cambiar, ¿qué cosa? Volumen y presión. No voy a cambiar nada más en esta ley. No voy a modificar nada más. Entonces voy a mis estados. Digo, bacán. Yo voy a relacionar el volumen y la presión. Son los dos que van a cambiar. Por lo tanto, ¿qué permanece constante? Vamos a ponerle con rojo, por así decirlo. Temperatura y número de moles. ¡Ah, qué bacano! Entonces escribo, digo, la temperatura en el estado 1 ha sido igual a la temperatura en el estado 2. Ya este le voy a llamar T. Punto. ¿Qué más estoy permaneciendo constante? El número de moles en el estado 1 ha sido igual al número de moles en el estado 2
y les voy a llamar N porque no cambia. Y listo. ¿De dónde parto? Ley general de los gases ideales. Siempre acostúmbrense a partir de eso. Entonces, ¿qué tenemos? Presión 1 por el volumen 1 es igual a que a nuestro N, que ya le llamamos aquí, por R y por T. Lo mismo acá. Presión 2 por el volumen 2 es igual a N por R y por T. ¿De acuerdo? Y listo, chicos. ¿Qué es lo que permaneció constante? ¿Qué es lo que no estoy cambiando? Ni esto, ni esto. No estoy cambiando, no lo estoy modificando. Permanece constante. Por lo tanto, ¿qué puedo hacer? Los puedo igualar. Y los igualo. Y digo, presión 1 por el volumen 1 ha sido igual a la presión 2 por el volumen 2. Esto en lo personal, chicos, no es necesario que se aprenda. Pero deducida la ley de Boyle. ¿Qué nos dice la ley de Boyle? Que la presión 1 por el volumen 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2. Yo no recomiendo que se aprendan esto porque luego se me pierde, luego hacen maravillas. Entonces, preferible que no se aprendan esto. Solo hasta aquí. Hasta aprender a deducir la proporcionalidad. Nada más. Porque los ejercicios, ustedes siempre van a hacer esto. Definir su estado. ¿Qué cambió? ¿Qué no cambió? Y eso lo igualo. Y punto. Y con eso despejo lo que me pide el ejercicio. Nada más. Lo mismo, si yo quiero deducir la ley de Charles, volumen y temperatura, defino mis estados. Voy a definir mis estados. Digo, tengo un estado 1 y tengo un estado 2. Y otra vez la misma historia. Tengo que ver qué cambia y qué no cambia de un estado al otro. Acostúmbrense a eso. ¿Qué cambió de un estado? ¿Qué cambió del otro? Y punto. No es necesario que estén sacando estas fórmulas. No es necesario. ¿Para qué se van a aprender estas fórmulas? Lo único que tienen que ver es qué cambió de un estado al otro y punto, chicos. Nada más. Entonces, en este caso, dedujamos en este caso la ley de Charles. Volumen y temperatura. Entonces me dice que el volumen y la temperatura son los parámetros que están cambiando del estado 1 al estado 2. Bacán, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Digo, en este caso no cambia ni las moles ni la presión. Entonces digo, la presión 1 debe ser igual a la presión 2 y a este le voy a llamar P. El número de moles en 1 es igual al número de moles en 2 y a este le voy a llamar N. Y parto de la ley general de los gases ideales. Digo, presión por el volumen 1 es igual al N por R y por T1. Lo mismo acá. Presión por el volumen 2 por N, por R y por T2. Todo lo que sí esté cambiando se va al lado izquierdo y todo lo que no esté cambiando se va al lado derecho. Entonces digo, volumen 1 por temperatura 1 es igual al número de moles por R y por P. Lo mismo acá. Volumen 2 sobre la temperatura 2 es igual al número de moles por R y por P. ¿De acuerdo, chicos? Y listo. ¿Qué puedo igualar? Lo que está permaneciendo constante. ¿Qué permanece constante? Esto y esto. Por lo tanto, lo igualo. Digo, volumen 1 sobre la temperatura 1 es igual al volumen 2 sobre la temperatura en 2. Y deducida en este caso la fórmula de Charles. Nos dice que el volumen sobre la temperatura 1 es igual al volumen 2 sobre la temperatura 2. Lo mismo puedo hacer con la ley de Lusac, puedo hacer con la ley combinada y puedo hacer con la ley del abogado. Puedo hacerlo tranquilamente, puedo deducir todas las fórmulas. Pero para mí, en lo personal, es innecesario, chicos. Con que ustedes definan bien sus estados, están del otro lado. No es necesario que estarme aprendiendo la fórmula. Chuta, ¿y ahora qué fórmula tendría que usar? Si era la de Char, si era la de Lusac, cómo es que era la ley combinada. Ya no es necesario, chicos. Mientras ustedes definan bien sus estados, ustedes están del otro lado.
Entonces, con eso, chicos, podemos ahora sí resolver este ejercicio que les había presentado en un inicio, en este caso de la burbuja. Igualito de la burbuja. No es necesario estar, chuta, ¿y ahora qué fórmula será que aplico? ¿La de Lusac? ¿Será que aplico la de Boyle? ¿Será que aplico la combinada? Aquí el pelado pone, tendrá sus motivos, cada uno sabrá, pero como vuelvo y repito, no es necesario que ustedes lo hagan, chicos, mientras definan bien sus estados. Entonces voy a definir mis estados. ¿Por qué? Primeramente porque tengo una presión de 5,9 y la presión cambió. Quiere decir que tengo que definir de manera obligatoria mi estado. ¿Por qué? Porque uno de los parámetros de la fórmula general de los gases ideales cambió. Si cambió, ¿a qué me obliga a hacer esto? A que yo tengo en este caso que usar eh, la ley combinada. Bueno, no la ley combinada, sino la ley de los gases ideales. Definir mis estados. Entonces, tengo mi estado 1, tengo mi estado 2. Listo. Veamos qué nos dice. En el fondo del lago, tal, me dice que las condiciones en el fondo son de 5,9 atmósferas. Entonces digo, voy a tener una presión 1, una temperatura 1, una cierta cantidad de moles 1 y un cierto volumen 1. ¿Qué datos me da el ejercicio? Me da la presión. ¿De cuánto? 5,9. Me dice que la temperatura es de 6 grados. ¿Me da algún otro dato? No me da ningún otro dato. Luego, ¿qué me dice por acá? Luego me dice, en este caso, que la temperatura en el estado 2 ahora es de 18,8 grados centígrados. Luego me dice que la presión en el estado 2 ahora es de 0,76. Voy a tener una cierta cantidad de moles 2 y voy a tener una cierta cantidad de volumen. Me dice que el volumen inicial es de 1,1 mililitros. Es de 1,1 mililitros. Y listo, chicos. La pregunta del millón me dice, calcule cuál es el nuevo volumen de la burbuja. Quiere decir que el volumen 2 tendrá que estar cambiando. Es diferente al volumen 1. Va a cambiar porque el ejercicio mismo te dice, calcule cuál es el nuevo volumen que adquiere la burbuja. Ahora la pregunta del millón. ¿El número de moles en el estado 1 es igual al número de moles en el estado 2? ¿Qué me dirían? ¿Sí o no? ¿Qué me dirían ustedes, chicos? ¿Cambió el número de moles al pasar del estado 1 al estado número 2? ¿Hubo algún cambio? ¿Me está diciendo en la burbuja se inyecta más gas? ¿O me está diciendo en la burbuja se retiró gas? ¿Me está diciendo eso? ¿El ejercicio? ¿Qué me dirían? ¿Me está diciendo que se insertó gas? ¿Se quitó gas? No me está diciendo eso el ejercicio. Entonces, ¿qué puedo asumir? Puedo asumir que el número de moles en el estado 1 es igual al número de moles en el estado 2. ¿Por qué? Porque en ningún momento me está diciendo se sacó gas, se retiró gas, se inyectó gas, se colocó más gas. No me está diciendo eso. Por lo tanto, se concluye que el número de moles en 1 debe ser igual al número de moles en 2 y a este le llamo un N. Y punto, chicos. Eso es lo único que permanece constante. Todo lo demás tendrá que estar variando. Por lo tanto, todo lo que varíe pasa a un lado y todo lo que no varía al otro lado. Entonces, presión 1 por el volumen 1 es igual al número de moles que le voy a llamar N por R y por T1, que es todo lo que esté cambiando. Pasa al otro lado. Presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1. Esto es igual a N por R. Lo mismo hago acá. Digo,
Presión 2 por el volumen 2, esto es igual al N por R y por T2. Entonces, presión 2 por volumen 2 sobre T2 es igual a N y por R. Como en este caso N por R y N por R son el mismo valor, los puedo igualar. ¿Y qué obtuve? La fórmula. ¿Cuál es la fórmula? Presión 1 por el volumen 1 sobre T1 ha sido igual a la presión 2 por el volumen 2 sobre T2. Y listo, ya tengo la fórmula deducida para este ejercicio. ¿Cuál es la fórmula que a mí me ayudaría para resolver este ejercicio? Y listo, chicos, el resto es carpintería. ¿Qué tengo que acordarme? Que estoy en gas. Por lo tanto, si estoy en gas, ¿qué debe pasar con la presión y qué debe pasar con la temperatura? Deben estar en absolutas. Entonces, la pregunta del millón, 5,6 atmósferas y 0,76 atmósferas, ¿están en presión absoluta? Ya están en presión absoluta. ¿Por qué? Porque en ningún momento me dice que la presión es manométrica. No me está diciendo la burbuja tiene una presión manométrica de tanto. No me está diciendo que PG o una presión relativa, no me está diciendo la presión relativa de la burbuja es de tanto. No me está diciendo eso. No me da ni siquiera la presión atmosférica, como para yo decir o asumir que esa es una presión manométrica. No me da nada. Entonces, por lo tanto, se asume que esas presiones ya son presiones absolutas. Nada más. Ya se asume que son absolutas. Como ya asumo que son presiones absolutas, directamente ya las puedo poner en la forma. Entonces, debo tener cuidado que estas sean absolutas. Ya son presiones absolutas. ¿Qué más me falta garantizar que esté en absoluta? La temperatura. Fíjense el error garrafal de la persona que resolvió esto. Fíjense en qué puso. En grados centígrados. Ya la dañó. Ya la dañó por completo, chicos. Si ya pusieron en otra unidad que no es la... Ya la dañaron por completo. Aquí ya sacó maravillas. Y todo porque no se acordaron de ese concepto. Acordaránse, chicos. Tatúenselo, no sé, pero deben acordarse que deben trabajar en absoluto. Siempre se los voy a estar recordando, porque es como que se les olvida que tiene que estar en absoluta. Entonces, ¿qué voy a hacer? Tendré que llevar esto a Kelvin. ¿Cómo le llevo a Kelvin? Si ya está en grados centígrados, ¿qué tengo que hacer? Sumarle 273. Entonces aquí tengo 279 Kelvin. Lo mismo acá. 18,8 más 273 nos da 291,8 Kelvin. Y listo, ahora sí digo bacán. La temperatura ya está en Kelvin. La temperatura ya está en Kelvin. Ahora sí puedo trabajar tranquilamente. Tranquilamente puedo trabajar. Vamos ahí. Presión 1, 5,9 atmósferas. El volumen, 1,1 mililitros. ¿Dividido para qué? Para la temperatura, que era de 279 Kelvin. ¿A qué va a ser igual? Presión 2. ¿Cuál es la presión? 0,76. 0,76 atmósferas. El volumen en el estado 2 es lo que me piden calcular. Y todo esto sobre T2. ¿Cuánto vale T2? 291,8. Y listo, chicos. Ahora sí, ¿qué puedo hacer? Puedo simplificar unidades. Veamos. Atmósfera se va con atmósfera. Kelvin se va con Kelvin. Por lo tanto, el volumen 2, ¿en qué unidades me va a quedar? Me va a quedar en unidades de mililitro. Por lo tanto, bueno, en este caso no tengo mi calculadora a la mano, pero para la próxima clase ya les prometo tener la calculadora para que hagan bien el despeje, porque a veces también
hacen mal lo que es el despeje y ahí es donde se tiran las cuadras. Entonces, chicos, o hagámosle de una vez, espérenme. Creo que había el software. Estación. A ver, no. A ver. Tiene miedo de que no sea tan buena. Cree que funciona. A ver, veamos si estaba por aquí el software. Sí, aquí está. Me ha puesto una botella entera. Ahora hay que ver esto para descargar. Lo vende a la propina. Qué vieja. Dos cervezas. Bueno, no le encontré el software. Pero bueno, en las calculadoras ustedes pueden poner tranquilamente esta ecuación y deben hacerlo por el método solve que tiene la calculadora, ¿no? Entonces tienen que saber usar el solve de la calculadora y automáticamente la calculadora les despeja V2. Entonces en este caso no tengo la calculadora a la mano, entonces voy a hacerlo con la calculadora en físico y no en digital. ¿De acuerdo? Pero ya les voy a enseñar cómo usar, ¿de acuerdo? Entonces 5,9 por 1,1 sobre 279. Esto tiene que ser igual a 0,76 por 1,8. Y listo, entonces el volumen en el estado 2 tiene que salirles de 8,93 mililitros. ¿De acuerdo? Ese es el volumen que tuvieron que haber sacado. Entonces, chicos, fíjense la diferencia abismal que existe en este caso, sacar 8,93 mililitros a sacar 26,76 mililitros, ¿no? Ya es un error bastante fuerte, entonces asumo que tuvieron que haberle puesto cero en esa pregunta. Entonces, chicos, tener cuidado con eso, acordarse en este caso que deben trabajar en absoluta. La persona que hizo esto se olvidó que esto era en temperatura absoluta y por eso sacó maravillas. Entonces, chicos, a tener cuidado con esto. ¿De acuerdo? Y este es el tema recién el número 1 que se ve de gases. El siguiente tema es mezclas gaseosas. Es decir, aquí nosotros trabajamos únicamente con un gas, solamente con un gas. El siguiente capítulo que veríamos sería mezclas gaseosas. Es decir, ya no tengo un solo gas, tengo una mezcla de gases. El aire, por ejemplo. El aire es una típica mezcla de un gas. ¿Qué gases se están mezclando? El oxígeno y el nitrógeno. ¿En qué proporción? 21-79. 21 oxígeno, 79 nitrógeno. Ya es una mezcla gaseosa. Tengo que considerar otras fórmulas, que eso lo veríamos en este caso en el transcurso del curso, chicos. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, chicos, eso sería todo por el día de hoy. Este primer capítulo, como les digo, es el siguiente capítulo que veríamos a continuación. Sería el capítulo de mezclas gaseosas. Y el último tema sería mezclas gaseosas con reacción. ¿De acuerdo? Donde ahí hay que tener cuidado. Quitarse nuevamente ese chip que ustedes tienen del prepo, en el que, bonito, me da el dato real y con eso calculo el porcentaje de rendimiento de reacción. Aquí es diferente. Aquí debo ser más visual. Tengo que tener claro el porcentaje de rendimiento. Hay que tratarle de otra manera diferente a ese porcentaje. Yo les suelo decir el porcentaje de pureza 2.0. Es un porcentaje de pureza 2.0. Ya van a ver después por qué. Porque sale reactivo limitante, sale reactivo en exceso y tendrá que estar saliendo por el estado número 2, por este estado 2, tendrá que estar saliendo también los productos reales, no los teóricos. El real tendrá que estar saliendo y ya no sale uno. Pueden salir dos, como pueden salir tres. ¿De qué depende? De la reacción.
¿Quién me da el cambio? ¿Cuál es el cambio? ¿Quién me da ese cambio? La reacción. Él les da el cambio del estado 1 al estado número 2. Es la reacción. Y hay que ser un poquito visuales porque hay que aplicar un término de balance de masa, chicos. Eso, chicos, entonces eso es como parte de lo que va a llevar nuestro curso de acompañamiento. Para las personas que estén interesadas, ya saben, en este caso, que tienen alguna de las materias con las que ustedes pueden, en este caso, aprovechar sus vacaciones, chicos. Entonces, chicos, pilas ahí, las personas que quieran aprovechar. Entonces, estamos a las órdenes de ustedes. Y los que se escriban en este momento, recuerden que siempre tienen un descuento, ¿no? Un descuento de mostrando la captura, ¿no? De que estuvieron en la clase y tendrán un descuento ahí, chicos. Entonces, eso, chicos, de mi parte, un gustazo. Que tengan un excelente resto de noche. Cuídense y pasen bien, chicos. Un gusto.